Delcy Rodríguez se va por un voladero en las encuestas después de tanta mediocridad y de tanta maldad en el manejo de la catástrofe humanitaria generada por los terremotos y por todo aquello que sí obedece también a la firma del chavismo, todo lo que vino antes y lo que vino después. Hablaremos también el día de hoy de la respuesta no respuesta del jefe del Comando Sur y también del encargado de negocios de los Estados Unidos en Venezuela sobre la recompensa que existe por Diosdado Cabello. No es un detalle menor. Que hablando de recompensas o también de castigos, en medio de todo este drama humanitario, también hay un drama político y movimiento de mata nuevamente. Sale del CENIAT José David Cabello, el otro siniestro hermano del capo Diosdado Cabello. ¿Cuál es la lectura acerca de esto? Ya vamos para allá. Y la situación en Colombia, ojo, respecto a la transición de poder, porque sea complicado. Como era de esperarse, Petro sigue jugando a ser Petro y a sembrar el caos y dice desconocer al presidente electo Abelardo de la Espriella. Así que acompáñame a repasar las últimas horas y te las voy a contar el día de hoy, miércoles 8 de julio de 2026. Augusto Navarro en tu espacio, que lleva por nombre político, y comenzamos. Los números del más reciente reporte de LATAM Pulse, elaborado de manera conjunta con Atlas Intel y Bloomberg, no representan, señores, una simple encuesta de opinión, un pulso de la colectividad. Son prácticamente la autopsia estadística del control social del chavismo ahorita en julio de 2026. Tras el terremoto físico del pasado 24 de junio y en medio de este colapso económico que la inmensa mayoría de los venezolanos califica de terminal, la farsa esta que han montado de normalización institucional se ha desmontado por sí misma y por completo en el terreno demográfico. Veamos. Los datos recopilados entre el 26 y el 30 de junio mediante un reclutamiento digital aleatorio y además con una muestra de 2.581 encuestados confirman que la estrategia de colocar o de haber colocado a Delcy Rodríguez como una aparente figura de transición carece de cualquier colchón popular y sí, también de cualquier sentido. Su desplome en apenas 4 meses es una línea vertical pero hacia el abismo. La desaprobación va en picada, como no podría ser de otra manera. La reprobación de la conducción de su ilegítimo e ilegal gobierno escaló del 44.3% en febrero al 63.3% en junio. Y la desaprobación marginal o su posible respaldo popular, casi escaso, se pulverizó cayendo del 37 al 24 en el mismo periodo. La evaluación neta además muestra un contundente 53.3% de los venezolanos que califica su gestión directamente como mala o muy mala. Faltó nefasta. Esta realidad matemática valida la reciente filtración en donde Donald Trump dejaba claro que la cúpula civil de Miraflores no es más que un decorado para el consumo interno, porque nadie está gobernando desde el tablero chavista, lo cual es un cuchillo de doble filo. El país entero percibe que las decisiones de fondo se están digitando desde el norte, mientras que la administración interina, de facto, flota en una especie de vacío absoluto de legitimidad interna. Son muy ilegítimos. El sismo del pasado 24 de junio dejó heridas muy abiertas en el tejido social, afectando directamente al 12.7% de la población y tocando el 38.9% de la población a través de familiares o amigos. Pero es que aparte del fatídico terremoto también hubo otro, y fue institucional. La respuesta del aparato estatal ante toda esta catástrofe recibió un portazo civil absoluto. 65.4% de las personas desaprueban la gestión del desastre y el 52.4% la tacha de mala o muy mala. El contraste en los niveles de confianza ciudadana para encarar la reconstrucción del país expone obviamente un quiebre moral definitivo y del que el chavismo no se puede recuperar. De hecho, nombraron a Jacqueline Farías para esto, ¿no? Mientras los médicos y el personal de salud concentran un 88% de confianza del venezolano, los bomberos, el 78%, o el sector privado, el 73%, la figura de Delcy Rodríguez no llega a un raquítico 24%. En el plano internacional, el veredicto es aún más unánime. El 75% de los venezolanos confía en el gobierno de los Estados Unidos como actor externo clave para liderar lo que viene en Venezuela,
para liderar la reconstrucción en el terreno. Datos que dibujan casi a un calco lo que se mueve en el tablero en este momento. Y ese rechazo unísono se alimenta principalmente de un problema identificado por los ciudadanos: la corrupción, que lidera ampliamente la encuesta con un 68.9% de las menciones, muy por encima del debilitamiento democrático, que aglutina el 35.3%, o incluso el desempleo con un 30.8%. Los venezolanos saben perfectamente que mientras los hospitales se caen o la red eléctrica sufre apagones crónicos, los testaferros del régimen han acumulado miles de millones de dólares en activos confiscados ya en el exterior, tal y como lo hemos denunciado acá en el programa con aquel mapa de los decomisos, el mapa de Transparencia Venezuela. Y es que el inventario de la imagen de los líderes políticos termina de dibujar ese mapa de la transición, porque las fuerzas del cambio democrático y los aliados internacionales controlan en este momento el tablero de la percepción positiva, mientras que los jerarcas de Miraflores comparten el sótano del rechazo generalizado. Por ejemplo, en el terreno de la imagen pública, María Corina Machado sigue encabezando la lista, 53% de opinión positiva según esta encuesta, seguida por Donald Trump, que va cayendo con un 50%, y Edmundo González con un 43%. En el otro extremo tenemos al bailarín de Brooklyn, a Nicolás Maduro. Sí, hay gente que todavía lo recuerda. Registra apenas un 16% de imagen positiva frente a un 75% de imagen negativa, mientras que el capo mayor Cabello, Jorge Rodríguez o Juan Guaidó también arrastran altísimos niveles de rechazo. ¿Por qué traigo esto? Porque la conclusión política del reporte de Atlas Intel y de Bloomberg es un ultimátum para el status quo. Casi la mitad de los encuestados considera que la celebración de nuevas elecciones ahora es más urgente que antes del terremoto. Además, es todo un mensaje frontal a la Casa Blanca, ¿no? La crisis humanitaria, catalizada por ese terremoto y combinada con el éxito electoral, por ejemplo, de Abelardo de la Espriella en Colombia, o la previa captura de Maduro, o la eliminación del Niño Guerrero, dibujan un panorama regional que coloca al Comando Sur también allí en una posición de empuje, de acorralamiento en contra del chavismo, que se queda sin relatos económicos ni tampoco militares. Ya no tienen, por cierto, el dinero del oro que manejaba Diosdado, y no tienen tampoco la impunidad que les daba Karim Khan en La Haya haciéndose el loco. Tampoco tienen el beneficio de la duda de un país que exige el cierre definitivo de la tiranía, y ahora el CENIAT lo han perdido también, aunque hay un reacomodo, ya vamos para allá. Pero los datos de este 2026 son claros. El tiempo de las marionetas se termina y el cambio es urgente, indetenible. Y repito, esto no es un mensaje para el venezolano. Estos datos son mensajes para actores externos que juegan en este momento a entender lo que está pasando o a hacerse los locos, pero que les va a tocar tomar una decisión. Porque hablando de hacerse los locos, lo ocurrido en las últimas horas con el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, y también con el encargado de negocios de los Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, merece que nos detengamos acá un par de minutos. No tanto por lo que dijeron recientemente, sino por lo que decidieron no decir. Y en política, especialmente cuando hay micrófonos delante y cámaras y periodistas preguntando, el silencio a veces suele ser mucho más revelador que cualquier discurso que ha sido cuidadosamente preparado, porque el silencio también se prepara cuidadosamente. La pregunta era inevitable, la que tenían que hacerle, después de que circularan esas fotografías de altos mandos militares estadounidenses reunidos con delincuentes internacionales como Diosdado Cabello, una vez más. Este mismo hombre que tiene sobre su cabeza el peso de una recompensa multimillonaria ofrecida por Estados Unidos y que continúa siendo señalado en expedientes judiciales y relacionado con el narcotráfico y con el crimen organizado, la expectativa para la pregunta era enorme. Todo el mundo quería saber si Washington había cambiado de postura, si oficialmente ahora negocia con terroristas, si existía algún acuerdo oculto o simplemente se habían decidido pasar la página. Pero John Barrett hizo exactamente lo contrario a lo que se esperaba. No negó la vigencia de las investigaciones, no confirmó las negociaciones, no defendió a Diosdado Cabello, pero ni siquiera intentó explicar el encuentro.
simplemente ejecutó una maniobra diplomática de manual. Desvió completamente la conversación hacia la emergencia provocada por los terremotos, o sea, utilizó el comodín que ahora usan para lo bueno y para lo malo. El Departamento de Estado está 100% enfocado en la respuesta al terremoto y en el desarrollo de las 3 fases auspiciadas por nuestro gobierno. Esas fueron sus palabras, que traducido del lenguaje político es algo así como: no vamos a responder esa pregunta. Y eso, lejos de despejar dudas, abre más bien otras preguntas mucho más interesantes. Porque si Washington hubiera querido, ojo aquí, hubiera querido enviar un mensaje de respaldo político real a Diosdado Cabello, ahí tenía la oportunidad perfecta para hacerlo. Bastaba una frase, bastaba decir que trabajaban coordinadamente con él, con las autoridades venezolanas representadas en él, o reconocer la relación y la colaboración de él, pero eso no ocurrió. Tampoco aprovecharon para anunciar cambios respecto a las recompensas que pudieron haberlo hecho, y no sucedió. Investigaciones o expedientes abiertos en Estados Unidos tampoco se tocaron. El tema sencillamente quedó congelado. Y eso es importante porque es la correa cortita, ¿no? Luego de que muchos confundieron una fotografía con una absolución política. Y claro, no hay muchos indicios para pensar lo contrario en estos días, pero son 2 cosas totalmente distintas, porque en cualquier operación humanitaria de gran escala, los canales de coordinación tienen que ser inevitables. Si Estados Unidos necesita aterrizar aviones, movilizar ayuda, garantizar corredores legislativos, logística dentro del terreno, inevitablemente termina interactuando con quienes controlan las instituciones en el terreno. Todos vimos las fotos de militares norteamericanos en vehículos de la Fuerza Armada corrupta. Eso no significa, por supuesto, borrar años de investigaciones federales, ni tampoco eliminar procesos judiciales que siguen existiendo independientemente de la coyuntura o independientemente del primer mandatario. De hecho, la propia respuesta del general Donovan ayuda a entender el verdadero alcance de la presencia estadounidense en este momento en Maiquetía, porque durante días hemos estado cuestionando lo que está sucediendo en el aeropuerto de Maiquetía, bajo un control militar norteamericano, o Washington administrando completamente las operaciones aéreas de nuestro país. Pero Donovan habilidosamente desmontó la narrativa con bastante precisión. Explicó que los militares estadounidenses colaboran únicamente en la gestión técnica del tráfico aéreo para facilitar el aterrizaje y el despegue seguro de estos vuelos humanitarios, además de apoyar la descarga y el almacenamiento de los insumos que lleguen al país. Pero es que esto puede operar sin Estados Unidos, ¿no cree usted? Y es que también es la forma perfecta para no decir lo que en la práctica es bastante evidente. Y es que además hubo otro detalle que tampoco pasó inadvertido. Cuando le preguntaron si existía algún impedimento para el eventual regreso de María Corina Machado, Donovan tampoco se quiso mojar, no quiso entrar en el terreno político, evitó cualquier pronunciamiento sobre restricciones, garantías o cronogramas. Y nuevamente el mensaje fue el mismo. La prioridad oficial sigue siendo la operación humanitaria, el comodín. Eso no significa que el resto de la agenda haya desaparecido. Todo lo contrario, significa que Washington está administrando muy cuidadosamente los tiempos políticos mientras que mantiene intacta su hoja de ruta, según ellos mismos dicen. La ayuda humanitaria ocupa hoy obviamente el primer plano porque la emergencia lo exige. Pero detrás de ese escenario continúan desarrollándose procesos institucionales, económicos y políticos que la propia administración de los Estados Unidos ha venido describiendo durante los últimos meses y ha venido quizá maquillando también. Por eso es que conviene tener cuidado con sacar conclusiones apresuradas, aunque la indignación nos invade a todos. Porque ni una fotografía convierte a Diosdado Cabello en un aliado de los Estados Unidos, ni una coordinación logística elimina investigaciones del Departamento de Justicia. Una operación humanitaria no modifica automáticamente el expediente federal construido durante años sobre Diosdado o sobre su hermano, que ya vamos para allá. Y es que los procesos judiciales siguen su curso, las recompensas siguen estando allí, las investigaciones siguen abiertas. Y precisamente por eso Barrett prefirió pasar de largo, hacerse el serbocroata, no tocar ese terreno, porque bastante lodo que ha tragado en los últimos días, por su culpa, no por la de nosotros. Porque hay silencios que sí son casuales
y hay otros silencios que son decisiones políticas. Y usted sabe que este claramente pertenece a la segunda categoría. En estos momentos hay una lectura, pero al final todo cambia constantemente, porque justamente se acaba de terminar el romance temporal con Irán, por ejemplo. Ahorita, en este momento, Trump le está soltando algunos cariñitos en forma de misiles a sus hasta hace 30 horas amigos de Irán. Otro fracaso de J.D. Vance negociando. Por cierto, J.D. Vance, uno de los artífices del giro político, al menos narrativo, acerca de Venezuela. Y de eso vamos a hablar más adelante. Porque ahora toca hablar de una cosa no menos importante. Y es que continúa el reciclaje de la basura. Pero ya va. No precisamente allá en la Bonanza, sino en el Palacio de Miraflores. Y es que las últimas horas nos ha traído un movimiento de mata. Bueno, en realidad un movimientico, ya que siguen siendo exactamente los mismos sujetos desde hace 27 años que empiezan a hacerse la vuelta al peón nuevamente. Miren, en el fútbol hay una máxima que dice que equipo que gana no se toca. Y si este criminal del Mocho Cabello lleva años ganando en el terreno del CENIAT como el plenipotenciario, ¿por qué cambiarlo de repente, verdad? José David Cabello no es un técnico cualquiera, usted sabe, es el hermano del alumno aventajado del demonio, de Diosdado Cabello, una de las figuras más oscuras y más poderosas del chavismo. Durante casi 2 décadas, el Mocho Cabello ha estado frente al CENIAT y su gestión, bueno, usted sabe, señalada reiteradamente por sectores empresariales, opositores, organismos internacionales como un instrumento de extorsión, fiscalizaciones selectivas, presión política, amedrentamiento al empresario. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, usted la conoce, la OFAC del Departamento del Tesoro, lo sancionó en 2018 precisamente por actos de corrupción, por extorsión a empresas nacionales, pero también a empresas internacionales. Y por algo que los Cabellos saben hacer muy bien, lavado de dinero. El CENIAT, bajo su mando, no recaudaba impuestos solamente, controlaba una de las fuentes de ingresos del Estado que junto con PDVSA eran de las más grandes y funcionaba como un mecanismo disciplinario económico de castigo, ponte al hilo. Sacar a este tipo de allí y colocarlo frente a Pequiven, otra empresa estratégica del sector de hidrocarburos, no representa una salida del poder, es más bien un reacomodo. Porque el control fiscal pasa a manos de Maniglia, otro nefasto del chavismo, mientras que Cabello se instala en un sector que podría resultar clave en cualquier escenario, pero de apertura parcial o de negociaciones con capital extranjero. Pero si lo vemos bien, es un escenario que es aún más controlado por las autoridades de los Estados Unidos. Hay más control sobre el petróleo que sobre el CENIAT, ¿verdad? Y ese movimiento es un posible recorte de influencias al núcleo duro que representa Diosdado Cabello, porque al quitar a su hermano del control directo de la recaudación tributaria del país, la segunda fuente de ingresos de gasto público, insisto, se está restando capacidad de maniobra en un momento de reconfiguración. Como siempre les he dicho, un día Diosdado voltea y se dará cuenta que no queda nadie. Pero también podríamos leerlo de una forma más sencilla, más llana. Se trata de una rotación interna, de premiar lealtad, de mantener el control de sectores estratégicos, pero de preparar el terreno para eventuales negociaciones. Déjeme insistir, negociaciones o aperturas, cosas que permitan al régimen adaptarse a las presiones, a las sanciones, a las demandas de los Estados Unidos en necesidad de inversión. En cualquiera de los casos, el trasfondo es el mismo. La élite chavista sigue repartiendo el botín del Estado entre los suyos, entre un grupito nada más. No hay depuración, no hay rendición de cuentas, no hay justicia. Solo se cambian de sillón los mismos actores sancionados, acusados de corrupción y vinculados a redes de poder que han empobrecido al país. No hay más nombres. Eso es lo que hay. El traslado de José David Cabello del CENIAT a Pequiven es, en esencia, un síntoma. Una muestra que el poder sigue siendo un asunto de familia, de mafias, de lealtades, de control de las palancas económicas clave. Mientras la narrativa oficial te habla de desarrollo productivo, la realidad combativa señala que se trata de la misma maquinaria de saqueo, reacomodándose para ajustarse a los tiempos que vienen, que no son tan de color de rosas como piensa el régimen, porque yo sigo viendo allí, en todo lo que está pasando, el síndrome de la rana hervida.
Por cierto, como siempre, rapidito, gracias a todos nuestros miembros que son parte de la comunidad, a quienes hacen sus contribuciones vía Super Chats o Super Thanks y en realidad a todos, a cada uno de ustedes, a ti que ves este video en este momento, porque nada tiene sentido sin ustedes. Recuerda dejar tu like y si no estás suscrito, aprovecha este momento, suscríbete, es gratis y eso nos ayuda muchísimo a seguir haciendo este trabajo todos los días, a que nuestra voz, que su voz, también llegue a más rincones. Continuamos. En Colombia la temperatura política también ha subido varios grados en los últimos días. Todo comenzó, señores, cómo no, con las declaraciones incendiarias de Gustavo Petro, cuestionando los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026. Pero lo que desató la verdadera locura fue su tuit del 7 de julio de ayer, donde cruzó una línea roja. Creo que mis declaraciones son graves, dijo Petro, pero no irresponsables. Están completamente probadas. Quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda. El triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos los hicieron empresas de inteligencia privada de Israel. Menudo mondongo de ideas. La justicia colombiana y la estadounidense, porque los delitos se cometieron en el territorio de los Estados Unidos, tendrán todas las pruebas. Mañana serán recibidas las pruebas por la bancada parlamentaria del Pacto Histórico, entregadas por los equipos de testigos digitales que hicieron la investigación desde la ciudadanía misma, o desde ChatGPT o Grok, como hizo Petro después de las elecciones. Y es que con esas palabras, el guerrillero ya saliente no solo rechaza la victoria oficial de Abelardo de las Priella, confirmada obviamente por el Consejo Nacional Electoral tras un conteo sí muy reñido, con diferencia de menos de 1%, sumamente preocupante, sino que este tipo acusa directamente a su rival de un fraude algorítmico orquestado desde Estados Unidos con tecnología israelí. Imagínense ustedes, mencionando específicamente a Black Cube y a un servidor en Los Ángeles que está vinculado a los hermanos Bautista. Según Petro, se manipularon votos en el exterior, se usaron datos de personas que nunca votan y también se alteraron escrutinios para beneficiar el candidato de la derecha. Lo que nunca escuché fue cómo la guerrilla extorsionaba, amedrentaba y amenazaba a los pobladores de las zonas rurales. Eso no se lo escucha a Petro. Pero Petro venía preparando el terreno desde antes, porque fue justamente tras la elección cuando cuestionó la transparencia del proceso y acusó a De las Priella de vínculos turbios que incluían supuestas relaciones con el narcotráfico incluso y con el uso de recursos de la salud, lo que sí es muy el terreno de Petro. Pero fue en estos días de julio, a menos de un mes para el traspaso de mando, cuando está escalando al máximo, porque ahora desconoce abiertamente la legitimidad del presidente electo y elevó al otro delincuente de Iván Cepeda, su candidato derrotado, como el verdadero ganador popular, porque él lo dice. Las reacciones, señores, obviamente nos han hecho esperar. El Partido Conservador calificó las declaraciones de graves e irresponsables, como no puede ser de otra manera. Cepeda, que inicialmente reconoció la derrota, se sumó ahora al rechazo. Y el propio Abelardo de las Priella acaba de responder con un video y un comunicado igual de contundente. Le pido, como presidente electo, a las Fuerzas Armadas de la República de Colombia que cumplan con su juramento, proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario. A la comunidad internacional le reitero la petición que hice durante la campaña. Les pido que estén vigilantes, atentos y respaldándonos hasta que haya cesado el intento de golpe de Estado. Y es que sí, Petro y su entorno parecen dispuestos a convertir su salida del poder en un caos controlado. Hablan de testigos digitales ciudadanos, de servidores en California, de empresas israelíes. Casi le falta el hackeo de Macedonia del Norte. Pero hasta ahora lo que se ve es retórica sin contundencia probatoria, una contundencia probatoria que exige un país que ha sufrido demasiada inestabilidad como Colombia. Porque Colombia merece también, al igual que Venezuela, que se respete el voto. En el caso de Colombia, de 13 millones de personas que eligieron un nuevo rumbo. Merecen una transición ordenada, no un presidente saliente, un revoltoso, que desde el Palacio de Nariño siembra dudas sobre la soberanía electoral para no reconocer su derrota. Porque Abelardo de las Priella tiene razón en una cosa.
bueno, varias, pero en este caso, no se puede negociar con quien intenta desconocer el resultado de las urnas. En cambio, Petro parece decidido a que su legado termine como empezó, con confrontación y con polarización al límite. La democracia en Colombia también está siendo puesta a prueba, señores. Y no es Abelardo quien la está atacando, por cierto, desde el poder, o a punto de asumir el poder. Es Petro el que se niega a dejarlo. El país está observando, el mundo también. Porque cuando un mandatario saliente llama a desconocer al presidente electo, al mandatario entrante, y acusa de fraude extranjero sin pruebas inmediatas, no está defendiendo la democracia. Está jugando con fuego, porque la ventaja siempre la tiene el que está en el poder. Seguimos.